es que apenas hemos recibido charlas de drogas. O sea, es cierto que la información a día de hoy es un punto positivo. Yo creo que a lo mejor eso está influyendo en las nuevas generaciones, ¿no, Antonio? Es el egocentrismo, el autoengaño, la negación, la soberbia, el control, el creerme una cosa que es totalmente irreal, o sea, una fantasía. La vida que hay es, yo personalmente, yo encontré a Dios y pude ver a través de él la luz, ¿no? De querer, o sea, bueno, yo le pedía por favor, ¿no? Le decía, por favor, que sea esta la última vez de consumir, ¿no? Que esta sea la última. Pero luego también entendí, a través de él, que la única manera que tenía de recuperarme era yo mismo. Y veo que hay chicos de 20, de 25 años, jóvenes, que no tienen que llegar tan lejos, ¿no? Y que ya están en recuperación. Me encanta, me alucina. Yo a veces les digo, ojalá yo hubiese tenido las narices de hacerlo tan joven y de hacerlo tan bien y tal. Buenas tardes, familia, bienvenidos a un nuevo episodio de Adicción Cero, el podcast donde exploramos historias reales de superación, experiencias propias con la enfermedad de la adicción y donde reflejamos nuestro mensaje para que todas las familias y todas las personas que estén atravesando esta situación entiendan cuál es el problema. Hoy contamos con un invitado muy especial, Antonio Linares, terapeuta con más de 3 años de experiencia que ha ayudado a muchas personas, tanto con adicciones, no solamente a las sustancias, a las drogas, sino a otro tipo de adicciones, ¿verdad, Antonio? Sí. Y a encontrar sobre todo un propósito de vida. Pero Antonio también tiene una historia importante que contarnos de consumo. Y bueno, actualmente lleva 6 años limpio en recuperación y ha venido a nuestro podcast para compartirlo con todos vosotros. Antonio, bienvenido, gracias por estar aquí, ¿qué tal? Muy bien, muy contento, muy entusiasmado de estar aquí. Muchas gracias a ti, Luismi, y a Carlos y a Marcos que están ahí en la técnica, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí tú también y por acompañarnos, es un placer, Antonio. Bueno, pues vamos a empezar las preguntas. Como ya sabes, nosotros empezamos con el tema de antes de que se desarrolle la adicción. Uh-huh. Antonio, creo que conocer tu historia nos va a ayudar a entender por qué decidiste dedicarte a ser terapeuta, ¿no? Como propósito. ¿Cómo fue tu vida antes de convertirte en terapeuta? ¿Qué te marcó en aquellos años? ¿Qué fue lo que te marcó? Que me marcó en mi vida. Sí, para tú tomar esa decisión de ayudar a los demás. Vale, la autoindagación, la búsqueda interna. Yo tenía una búsqueda, lo que pasa es que mi búsqueda formó parte también del camino de mi recuperación, pero mi búsqueda fue más hacia el infierno, hacia la destrucción o hacia también lealtades. Incluso mi hermana murió por SIDA, murió por heroína, mi abuelo murió por cirrosis. De alguna manera yo tenía curiosidad por ver qué es lo que buscaban ellos ahí, ¿no? Entonces, de alguna forma, había curiosidad, había búsqueda, había comprensión y el camino de la terapia es esa intención de búsqueda, pero orientada hacia la consciencia, ¿no? Hacia un camino de construcción, por así decir. Uh-huh. ¿Y cuánto tiempo, bueno, desde qué edad empezaste a consumir tú hasta que tomaste esta decisión? Yo comencé a consumir lo que son sustancias, alcohol y otras cosas, sobre los 13, 14, pero yo creo que empecé a consumir mucho antes, en el sentido de relaciones de poder con mi madre, violencia, aislamiento, videojuegos o incluso pornografía. Uh-huh. Interesante. ¿Y hubo algún momento clave o experiencia difícil que te hizo replantearte el camino a ayudar a los demás? Momento clave. Mi punto de transición fue un momento en el que me vi viviendo en la calle, estaba rodeado de platas en un poblado Uh-huh. y ni siquiera mi madre, que está programada a nivel orgánico para cuidarme, ni siquiera mi madre quería saber nada de mí. O sea, yo me había convertido en un bicho, o sea, en una persona que maltrataba a la gente y me maltrataba a mí mismo. Entonces,
cuando estaba en ese punto de toma de conciencia de estás totalmente separado de lo que significa la vida, fue cuando me replanteé hacer un cambio en mi vida, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que me impulsó a ayudar a la gente? Siempre encontré formas de sanar a través de la música, siempre encontré formas de sanar a través de la filosofía oriental, del budismo, de la meditación. Entonces, en el tercer centro que estuve, empecé a comprender que esto es una enfermedad, empecé a comprender que tiene un trasfondo espiritual y empecé a comprender que la salida, como decía Carl Jung, uno de los iniciadores de los 12 pasos y precursor de la terapia transpersonal, la salida tiene que ser espiritual, la separación de la mente, ¿no? Si la enfermedad está en la mente, yo debo de hacer una búsqueda espiritual. Comencé la terapia transpersonal como una forma de búsqueda interior y por el camino de esa búsqueda interior comprendí que mi propósito era enseñar a las personas qué es lo que a mí me había funcionado para salir de las adicciones. Muy bien, tío. Yo creo que efectivamente es lo que dices, ¿no? O sea, la enfermedad está en la mente, pero el problema que hay es la conexión que hay con la mente, con el espíritu, ¿no? Y la única salida que hay es, yo personalmente, yo encontré a Dios y pude ver a través de él la luz, ¿no? De querer, o sea, bueno, yo le pedía por favor, ¿no? Le decía, por favor, que sea esta la última vez de consumir, ¿no? Que esta sea la última. Pero luego también entendí, a través de él, que la única manera que tenía de recuperarme era yo mismo. Y que tenía que dar pequeños pasos todos los días y que cada día sumaba. Cada día sin consumir es para mí una bendición y gracias a Dios, en muchas ocasiones, no solamente porque haya tenido que estar medio muerto, en muchas ocasiones que me he visto pues, de robos, de delincuencia, de agresiones y tal, él estaba ahí porque si no, a día de hoy no sabemos dónde hubiésemos acabado, ¿no? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. ¿Qué aprendiste de esos momentos complicados que ahora aplicas en tu trabajo con otras personas? Vale. Aprendí a mirar esas partes de mí, ese infierno que había dentro de mí, esa sombra que había dentro de mí que nunca me había atrevido a mirar. Mi vergüenza, mis secretos, mi miedo a la vida, mi miedo a la soledad, mi vacío, mi rechazo a mi madre, mi rechazo al amor, mi rechazo al compromiso, mi rechazo a las mujeres, mi rechazo a todo. O sea, empecé a comprender el trasfondo de lo que yo escondía detrás de un personaje y de una personalidad destructiva. Y, o sea, vuelvo a ver... Sí, no te preocupes. ¿Qué fue lo que aprendiste en esos, de todos esos momentos complicados? Sí. ¿Cómo lo aplicas ahora tú a otras personas, ¿no? La resiliencia, el aceptarme, el comprenderme, el amarme, el comprender que eso ya no es lo que veo en mi madre, ni en mis parejas, ni en la sociedad que tanto rechazaba, sino es lo que yo tengo por dentro, ¿no? Entonces, comencé a aceptar mis defectos de carácter, o mi sombra, o mi ego, o mis heridas, o mi trauma, y todo eso me sirvió para ser más compasivo, más empatía, como hablábamos antes, fuera de cámara, para tener un corazón compasivo y una forma de sostener más ampliada a la hora de acompañar a personas. Claro. Porque es que el problema que está habiendo en esta sociedad es que todavía, a día de hoy, con toda la información que se tiene, gracias a personas como tú y como yo, como muchísimas personas que se dedican a la terapia, ya no sea transpersonal, sino también con adicciones, que también... la gente todavía sigue dudando si la adicción es una enfermedad o es una condición o una elección, ¿no? ¿Tú qué mensaje podrías dar acerca de, o sea, cómo para ti consideras que la adicción es una enfermedad? Vale. A mí la palabra enfermedad, si soy honesto, no me gusta mucho, pero sí considero, estoy de acuerdo con la definición que da la OMS, que es una alteración mental. Yo reconozco que tengo una alteración mental que hace
que tenga que tener un mantenimiento, porque si yo no tengo un mantenimiento, vuelvo al punto en el cual me destruyo y aunque tenga conciencia de destruirme, me sigo destruyendo. O sea, aunque sepa las consecuencias de la destrucción, yo me sigo destruyendo. Esto es una realidad, yo lo veo todos los días. O sea, yo he estudiado terapia transpersonal, pero he hecho un máster en adicciones. O sea, la terapia transpersonal se puede orientar a las adicciones, quiero decir. Entonces me dedico sobre todo a eso. La enfermedad de la adicción existe, aunque a mí no me gusta esa palabra, pero yo a veces le llamo bicho, ¿no? O sea, voy a resumir, ¿no? Yo lo veo como una posesión. O sea, yo de pequeño a veces escuchaba voces. O sea, y tenía disociaciones, distorsiones de la realidad. No interpretaba la realidad de manera real. O sea, tenía Una alteración. Como una alteración, como una separación de lo que estaba pasando realmente. De alguna manera tenía una interfaz en la mente que me hacía distorsionar la realidad. Y eso me hacía aislarme, me hacía escapar de mí. Y ese escapar de mí me llevó a escapar de mil formas, ¿no? Entonces, esto existe. No significa que yo busque el hedonismo y el placer, que en un principio también se busca, sino que lo que busco más bien es no querer sentir, porque no soy capaz de sentir esa profundidad que también tenía mi mamá, que también tenía mi papá, que también tenían mis abuelos. O sea, para mí tiene un trasfondo espiritual tanto desde la destrucción como de la construcción. No sé si me estoy explicando. Sí, la verdad que sí, sí, sí. ¿Y nos podrías poner un ejemplo de ese estado de disociación de la realidad, de percepción de la realidad? Por ejemplo, a mí me pasaba que ponía de enemigos a personas que no debería de poner porque yo quería seguir consumiendo. Me por pasaba ejemplo. así. O sea, ¿nos podrías poner un Sí, ejemplo? ¿O yo qué es lo que te hacía a ti distorsionar? En mi caso, yo he profundizado mucho con esto, ¿no? A mí esto me pasaba ya con 3 o 4 años, lo recuerdo perfectamente. Y me daban mareos y mis papás me llamaban al médico, me daban relajantes musculares, a veces me tenía que meter en una habitación. Yo he profundizado en esto en terapia, yo tengo terapeuta, sigo siendo un aprendiz, yo sigo siendo una persona que se está haciendo a sí mismo, ¿no? Buscando su libertad interna. Su paz. Su paz, sí, su independencia, poco a poco. Y yo lo asocio mucho a la herida del rechazo, ¿no? La herida del rechazo para mí, esto también se trabaja mucho en constelaciones familiares, lo de incluir o excluir. La herida del rechazo sería excluir. Me rechazo. Como mi mamá me rechazó inconscientemente porque no lo sabía hacer mejor, yo también me rechazo a mí, ¿no? Y como rechazo a mi mamá, rechazo a la vida. Y como rechazo a la vida, rechazo a las mujeres. Y como rechazo a las mujeres, rechazo al amor. Y como rechazo al amor, no quiero vivir. Y como no quiero vivir, tengo ideas de suicidio, ¿no? Esto sería el rechazo. Entonces, esto me genera una perspectiva distorsionada de la realidad, en el sentido de que creo que las personas me quieren hacer daño, pero realmente no me quiere hacer daño nadie. Es mi mente la que me dice eso para que me siga escapando. Y para que en el caso nuestro, que tú ya a lo mejor o desde bien pequeñito no habías probado las sustancias con 4 años o con 5 años, pero sí que cuando ya has probado las sustancias con 18 años, inconscientemente la buscas porque es el escape. Ahí, o sea, la enfermedad de la adicción o el bicho, como yo le llamo, Me gusta eso del bicho, ¿eh? el bicho es como una voz destructiva que luego es un entrenamiento. Ahora en recuperación es un entrenamiento, lo que hablábamos antes, ¿no? Forma parte del crecimiento y el aprendizaje, tal como yo lo veo, como lo siento, ¿no? El bicho se alimenta y se mete en tus traumas y en los sitios donde no quieres mirar. Entonces, por un lado, se hace muy poderoso porque va donde más te duele y por otro lado te sirve de brújula porque te dice dónde tienes que mirar. Ya sabéis, el bicho. Me ha gustado. Es que me ha gustado. Yo muchas veces lo llamo así, curiosamente. O sea, fíjate que Antonio y yo apenas nos conocemos, ¿verdad? Y yo le llamo el bicho también, tío. El bicho es cuando efectivamente ha comentado a Antonio, no eres capaz de entender qué es lo que te está pasando en el momento en el que estás, en la circunstancia en la que estás viviendo y no eres capaz de ver. Porque no hay una conexión. Está tu cabeza por un lado, tu cuerpo aquí, pero y tu corazón en otro. Entonces es como
como que ese hilo conductor desaparece Mm. y es cuando empieza pues, el no saber dónde vas ni hacia dónde vas, ¿no? Y ese es el problema del adicto, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que tener una vida muy disciplinada y muy en ese aspecto militar para que esa circunstancia no se dé o se dé lo menos posible. Y en cuanto se dé, utilizar las herramientas. Las herramientas que sabemos, ¿no? Si mirases hacia atrás, Antonio, ¿qué le dirías al Antonio de hace 10 o 15 años? Relájate. No eres tan importante, cabrón. Ríndete. Deja de resistirte. Hay, detrás de ese miedo tan profundo que sientes, hay un montón de regalos y de bendiciones esperándote. Eso le diría. Sí, porque a fin de cuentas no le puedes decir a esa persona que era en aquel entonces, en mi caso Luismi, no le podría yo decir, oye, mira, evítate esto, ¿no? No, porque esos 10 15 años que he estado sufriendo como un perro me han servido para ser a día de hoy quien soy y poder entender lo que me pasa, tío, porque tantos años intentando salir por tantos lados, ¿verdad? Que hemos tenido que acabar donde hemos tenido que acabar, ¿no? Yo creo que es importante, sí. Eso quería comentarte. ¿Tú qué opinas con el tema de tocar fondo? Si es necesario, ¿qué mensaje le darías a las personas, Antonio, para a lo mejor que se eviten eso? ¿O consideras que tienen que vivirlo para obtener el cambio? ¿Qué opinas? Yo he tenido que vivirlo para obtener el cambio, pero sí que veo y me gusta mucho. Yo voy a grupos de terapia y también a grupos de 12 pasos y tal. Y veo que hay chicos de 20, de 25 años, jóvenes, que no tienen que llegar tan lejos, ¿no? Y que ya están en recuperación. Me encanta, me alucina. Yo a veces les digo, ojalá yo hubiese tenido las narices de hacerlo tan joven y de hacerlo tan bien y tal. Eh, es algo profundo. El origen de mi bicho, voy a seguir llamándolo así, es el egocentrismo, el autoengaño, la negación, la soberbia, el control, el creerme una cosa que es totalmente irreal, o sea, una fantasía. Entonces, para salir de esa ilusión, porque al final el ego es una ilusión, es una separación del yo esencial, ¿no? Que es lo que trabajamos en terapia transpersonal, la identidad esencial. Para salir de esa ilusión, la mayoría de los que yo conozco hemos tenido que tocar fondo, porque solamente tocando fondo nos hemos dado cuenta de la ilusión. ¿Y también crees que a lo mejor es porque la sociedad en la que vivimos, como estamos personas como tú y como yo lanzando esta clase de mensajes, es posible que a lo mejor se identifique antes esa persona en concreto que dices, por ejemplo, de 25 años o 24 años que no ha pasado por el fondo, por el fango, por el horror? Es posible que a lo mejor haya un tipo de relación de estamos avanzando, ¿no? O sea, estamos de verdad consiguiendo lanzar ese mensaje y que la gente cale, porque yo creo que en la época en la que tú y yo nos hemos criado, a pesar de la diferencia de edad, yo a fin de cuentas esto de las redes sociales no existía, ¿no? Entonces, quiero decir, no se veía tanto. Yo en los colegios apenas hemos recibido charlas de drogas, o sea, es cierto que la información a día de hoy es un punto positivo. Yo creo que a lo mejor eso está influyendo en las nuevas generaciones, ¿no, Antonio? Yo estoy totalmente de acuerdo. Mi hermana, por ejemplo, pasó la época de la heroína y se murió de SIDA muy joven. Nuestros abuelos, mis papás, mis abuelos, no tenían los recursos que tenemos hoy. La tecnología, evidentemente, si se hace de una manera consciente, que yo estoy en eso, me puse como una cucaracha hasta que me abrí mi Instagram porque estaba en contra de las redes, de la tecnología, porque mi rechazo, ¿no? Al sistema, no sé qué, el consumo. Sí, pero es real. Pero bueno, es que ahora, es real. Lo que piensas yo creo que ahí sí que es real, porque en realidad es
todo el consumo, que nosotros Sí, sí, estamos en sí. contra de eso, Es ¿no? real, es real. Lo que pasa es que mi terapeuta ahí me ayudó mucho, que también es adicta, Darle la vuelta, y ¿no? me dijo, Antonio, me dijo una frase, estuve 4 años para abrirme un Instagram, ¿eh? No estoy hablando de resistencias de andar por casa, ¿eh? Y me dijo un día, me metió una buena ficha, ¿no? Me dijo, Antonio, no es más espiritual el que no tiene redes sociales, sino el que las tiene y las usa de manera consciente, ¿no? Entonces, si la tecnología se usa de una manera consciente, como estás haciendo tú aquí, que yo te doy las gracias por este gran Gracias, trabajo señor. que haces, evidentemente eso va a ayudar a crear una conciencia. Al final, recordemos, al menos como yo lo veo, la solución es espiritual. Entonces, si creamos una conciencia y hay una red de apoyo desde una conciencia, la mente no tiene nada que hacer. La adicción solo se manifiesta en el pensamiento y en la mente. Si hay conciencia a través de la tecnología, a través de las terapias, a través de los centros, a través de una red, la mente cada vez tendrá menos poder y podremos ser más libres. Esto es así, ¿no? Yo lo veo así. Podemos deshacernos de las cadenas, ¿no? De las cadenas. Bueno, vamos a abrir otro bloque de preguntas quizás un poco más polémicas, que yo creo que es interesante también tocar estos temas, Antonio, porque a día de hoy, a día de hoy yo creo que el control del que hablamos, que para nosotros es una enfermedad, para ellos es... Hablo para ellos, me refiero a altas esferas, quizás a lo mejor política, gobierno, para ellos es beneficio, ¿no? Beneficio de silenciar, beneficio de crear una sociedad totalmente dependiente, que no piense, que se deje llevar, ¿no? Que no haya conciencia, ¿no? Ese es uno de los temas más delicados de mi... O sea, para mí en el equilibrio está la clave, ¿no? Yo me he pasado mucho tiempo convirtiéndome en una especie de punky, de anarquista, es por donde voy, ¿no? De rechazo al sistema, mi padre también murió de un cáncer muy repentino, mi hermana murió, o sea, yo me convertí en un bicho muy jodido porque por un lado me daba cuenta y por otro lado distorsionaba también la realidad, ¿no? Con todo este tema. Estoy de acuerdo. Yo no creo que sea casual, creo que es una estrategia, estoy convencido, al menos es lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo siento. La sociedad es consumista. Muchos estímulos, muchas compras, mucho sexo, mucha comida rápida, todo vacío, todo sin conciencia, todo sin sentido, ¿no? Y no creo que sea casual, yo creo que ya no solamente es a los adictos más porque tenemos un ego disfuncional y nos enganchamos más rápido, pero yo creo que todos los seres humanos, o la gran mayoría, al menos en gran parte de su vida, yo también lo he vivido, vivimos en la ilusión del consumismo, ¿no? Y eso, al final, esto lo explican muy bien los psiquiatras y los psicólogos, genera dopamina, cortisol, endorfinas, y es un sistema de supervivencia. El sistema de supervivencia es identificarme con el ego y separarme de la parte consciente, ¿no? Entonces, eso no es casualidad, eso está creado así. ¿Por qué? Ya entraríamos en berenjenales un poco más profundos, ¿no? Bueno, para eso estamos aquí también. O sea, pero está bien que... No voy a decir declaremos la guerra, porque tampoco somos quien ni quiero, por supuesto, meterme en temas políticos ni polémicos en este aspecto, porque el mensaje es otro. Pero es cierto que es un mensaje que debemos de un poco, a lo mejor, limar, porque es cierto que ocurre. Entonces, si es cierto que ocurre, yo creo que debemos de darle importancia, ¿no? ¿Crees que la sociedad está más interesada en juzgar a los adictos que en ofrecerles soluciones reales para recuperarse? Creo que la sociedad, y no quiero hablar demasiado de esto, porque me puedo pasar de vueltas, y podía incluir... No, dame tu Podía opinión. incluir parte del sistema farmacéutico. Me voy a mojar un poquito por ahí. No digo todo, ¿eh? No digo que todos los profesionales, digo parte, ¿vale? Voy a ser ecuánime. Bien, bien, bien. Estoy de acuerdo, ¿eh? Les interesa que haya personas enfermas, que haya personas adictas y que haya personas dormidas
e identificadas con esa parte de supervivencia. Eso es lo que yo creo. Sí, yo creo que igual. El tema de las farmacéuticas es cierto que todo el mundo sabe, yo creo un poco que tenga un poquito de conciencia y que lea un poquito, sabe que estamos muy controlados y muy sumisos por ellas, ¿no? Ya no hablo solamente de benzodiazepinas, opiáceos, etcétera, sino hablo a nivel de sistema inmunológico, estomacal, etc, etc, etc. O sea, sabemos que a fin de cuentas todo en esta vida es un negocio y eso es lo que yo creo que nos hace mantener la conciencia y saber que, pues bueno, hay personas que son más profesionales y hay otras personas que son más, sí, profesionales, pero que quieren más, digamos, el beneficio económico más que el beneficio realmente que debe de ser, ¿no? Que es estructurar la sociedad, de verdad ayudar, de verdad estar ahí, ¿no? Incluso a veces se delega por medicamentos simplemente por el mero hecho de a lo mejor que no implique tanto trabajo a esa persona, ¿no? Y perdón por lo que digo, porque hay muchos profesionales súper buenos, súper top y tal, pero hay otros que yo creo que, o sea, que recetar, por ejemplo, benzodiazepinas a día de hoy es algo súper natural, o sea, incluso te duele un poquito la espalda y ya te están dando benzodiazepinas Y opiáceos. y opiáceos. Yo he estado en centros y había muchísimas personas totalmente enganchadas, eran literalmente yonkis de heroína. Sí, literalmente, claro. En cuestión de 2 semanas. Era una pasada, ¿no? Pero bueno, tampoco quiero entrar mucho en controversia porque lo que tú dices, hay psicólogos y psiquiatras que son maravillosos. Claro. La medicación, yo también quiero dar la otra parte, ¿no?, de la versión. La medicación para mí fue necesaria en un momento de mi recuperación, porque si no me volvía tarumba. Yo tomé antipsicóticos, tomé benzos, tomé relajantes musculares, básicamente porque tenía síndrome de abstinencia y porque si no me iba a quitar la vida. No, una persona que se va a quitar la vida o una persona que tenga un trastorno o una patología profunda necesita medicación. Yo derivo a psicólogos si una persona tiene este tipo de... Claro. Lo que pasa es que una cosa es eso y otra cosa es lo que estábamos hablando al principio, ¿no? ¿Qué intereses hay de trasfondo a nivel, globalizando un poco la historia, ¿no? Justo lo que tú dices, yo personalmente a mí me pasó como a ti, ¿no, Antonio? Yo por el síndrome de abstinencia también tuve que tomar medicación y de hecho tuvieron que probar conmigo medicación, que me dieron rebrotes, que me dieron brotes psicóticos, tal, porque bueno, a fin de cuentas yo también presentaba un síndrome de abstinencia potente por las benzodiazepinas, por el abuso de las benzodiazepinas. Y bueno, pues la verdad que encontré buenos psiquiatras, buenos tal. Lo que pasa es que, bueno, que considero que a mí me recetaron eso sin, por ejemplo, hacerme simplemente un cuestionario, tío. O sea, quiero decir, o una especie de, oye, tú tienes problemas con las drogas, tienes problemas psicológicos, tienes algún tipo de trastorno, tal, no sé qué. Pues entonces vamos a estudiarte tu caso personal para poderte a lo mejor recetar esto. Yo en plena actividad que estaba súper tarumba, consumiendo todo tipo de drogas, tal, y de repente me dan eso, pues imagínate. Y a los 2 días, pues obviamente, pues se me acabó la medicación, pues porque Luismi es adicto y se tomó todas las pastillas que había en la... Me identifico. Entonces, claro, bueno, quiero decir, también es difícil estudiar estos baremos, es cierto, también es difícil estudiar a las personas personalmente porque sabemos que hay un volumen muy amplio de trabajo a nivel psiquiátrico y psicológico y somos conscientes de ello. Por supuesto que no echo balones fuera, la culpa de mis consumos son míos y eso está claro. Yo creo que la clave, así resumiendo, es el equilibrio entre la parte más conductual, que es también lo que hacemos en transpersonal, ¿no? La parte más conductual de pues, pensamientos, conductas, emociones y tal. Y luego la parte más mindfulness, ¿no? Que es el cuerpo, la emoción, la trascendencia, el sentido de vida, el propósito, el perdón, el arte y todas las habilidades del ser humano creativas, ¿no? Entonces, yo creo que el conjunto de estas dos, si la ciencia o la espiritualidad, que ahora ya se está explicando a través de la ciencia, con la física cuántica y con muchas otras historias, ¿no? Si se equilibran estas dos cosas, yo creo que por ahí sí habría algo como más completo, ¿no?
¿Crees que el sistema judicial español es demasiado blando con las mafias del narcotráfico mientras que criminaliza al adicto que consume? O sea, es decir, pongo un ejemplo. Eh, Paran a la persona que va al poblado a consumir, le quitan la sustancia, le ponen no sé cuántos puntos del carné, tal, cuando saben que el punto de droga está ahí. Sí, que van tirando puertas cada 6 meses y cumplen los requisitos policiales, ¿o qué es lo que pasa aquí? ¿Qué opinas? Vale, yo eso no lo he vivido en Madrid, pero lo he vivido en Galicia. Bueno, yo he vivido muchos años en Galicia, toda mi familia es de Galicia. Y voy a intentar mojarme lo justo. Yo he tenido problemas judiciales porque mi forma de consumir me llevó también a trapichar con drogas. Yo he conocido a judiciales que se dedicaban a la venta de drogas, ¿no? Y yo he conseguido material de drogas que venía con el sello de la Guardia Civil, ¿no? O sea, no quiero decir que esto sea así siempre, pero yo viví esto, por lo menos en Galicia funcionaba así, ¿no? Y los poblados más grandes de Galicia, cuando había redadas, esto me lo decían judiciales, no me lo estoy inventando. Cuando había redadas, avisaban a los gitanos que tenían menos pena de condena eran los que entraban en la cárcel 6 meses y luego salían, y las redadas eran solamente un paripé para que saliera en el periódico. O sea, no les interesaba cerrar el poblado por una sencilla razón, me decía un judicial un día tomándome unas copas con él. Porque si alguien robaba o si alguien cometía un atraco, sabían dónde lo tenían que ir a buscar. El gitano le decía el nombre de la persona y a los 5 minutos lo cogían. Entonces, les interesaba tener una negociación entre ambos. Sí, pero no tiene sentido, porque realmente si tienes una negociación con un narcotraficante o un policía, lo primero, yo bajo mi punto de vista ahí me chocan los cables, ¿no? Sé que es cierto que a lo mejor pues se ha hecho un robo en la alimentación de Pepe, pero claro, se ha hecho un robo en la alimentación de Pepe porque ese tío está vendiendo droga. Entonces, no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, quiero decir que A ver, el trasfondo, esa justificación, el trasfondo de las adicciones, desde mi punto de vista, siempre hablo desde mi punto de vista y yo no tengo la verdad absoluta, esto que quede claro, ¿vale? Es mi experiencia vital dentro de la edad que tengo y dentro de lo que he podido vivir, ¿no? El trasfondo de las adicciones es que es mucho mayor, ¿no? O sea, estamos hablando de que una máquina que puede ser los dueños de los bancos o los dueños de las farmacéuticas, controlan las adicciones. O sea, controlan el movimiento de cocaína, de sustancias en Colombia, el movimiento de sustancias en los países árabes. Controlan todo, lo controlan. Y entonces la policía y algunos profesionales de la medicina y algunos profesionales de la política están todos metidos en esa historia. Entonces, ¿cómo dar luz a un sistema que está corrupto y que también está enfermo? ¿Sabes? O sea, sí se puede dar luz tomando conciencia, hablando de ello y no jugando en ese juego, ¿no? Que es lo que hice yo salí de ese juego, ¿no? Sí, y estoy de acuerdo de salir de ese juego en el aspecto de que tampoco hay que darle mucha importancia a eso, sino a lo que realmente es importante, que es perdón por la palabra, la puñetera consecuencia, que es que personas como tú y como yo nos matamos, ¿no? Esa es la realidad. Que esa es la realidad. Sí que es cierto que a lo mejor el problema base, a lo mejor donde deberíamos de atacar todos unidos, juntos, tal, utópico todo, sinceramente, en mi opinión también, porque hay mucho dinero en juego, muchos puestos de trabajo, por decirlo así, muchas familias que comen de esto, pues yo creo que la base es atacar ahí, ¿no? Pero es una cosa que yo creo que es que igual que hay semáforos, hay droga. Entonces a lo mejor cambiar la estrategia como hacemos, ¿no? A nivel terapéutico, emocional, hablar con las personas. Sí, yo creo que la salida está dentro. Siempre esta frase parece muy, muy común, ¿no? Pero es totalmente profunda. La salida, algo que comprendí en mi historia es, yo me quejaba mucho de estas cosas y a veces me pegaba puñetazos contra las paredes y mi hermana se murió, ¿no? Mi abuelo se murió, mi madre sufrió mucho, o sea, a mí me tocó de fondo, yo acabé viviendo en la calle por estas cosas, ¿no? Entonces llega un momento que lo haces personal, pero no es personal, ¿no? Realmente si yo sigo quejándome o si yo sigo queriendo cambiar tal como está el mundo,
sigo consumiendo, sigo practicando la soberbia y el juicio. ¿Por qué digo que la salida está dentro? Porque yo lo que yo puedo hacer desde la realidad de lo que soy como ser humano y como adicto es meditar, es trabajarme las emociones, es amarme, es aceptarme, es convertirme en la persona que realmente quiero que la sociedad sea. O sea, como estamos haciendo aquí, ¿no? Por eso digo, la salida está dentro. ¿Yo qué puedo hacer? Dejar de consumir, tratarme bien, aceptarme, amarme, tener una vida bonita y que eso le pueda servir a alguien de inspiración. Eso es lo que puedo hacer. Efectivamente, yo lo llamo el método del espejo. Mm. El método del espejo, ¿no? Yo cuando empecé con la recuperación, como todo en esta vida, siempre tienes a alguien referente, ¿no? Entonces yo tenía una persona referente y decía, joder, fíjate, por dónde también ha pasado, tal, ¿no? Y lleva tantos años limpio, es que yo llevo ansiando y de verdad deseando dejar de consumir y no lo he conseguido hasta ahora. Me voy a fijar en esta persona, ¿no? Quiero decir, esa metodología del espejo a mí a día de hoy me ha funcionado y yo creo que es funcional. Efectivamente, de nada sirve la queja, sino lo que sirve es la acción, ¿no? Sí, la responsabilidad. La responsabilidad. La recuperación, ayer lo estaba pensando, ¿no? La recuperación es pasar del niño al adulto, pasar de la queja a la responsabilidad. Sí, y también a veces volviendo a lo mejor a aquel niño, ¿no? No olvidarte de las raíces. También me gusta relacionar la recuperación como un árbol, ¿no? O sea, las raíces hay que estructurarlas bien fuertes para cuando venga el viento, Mm, que no se caiga el árbol, ¿no? mm. Y para eso también hay que recordar pues esas cosas de niño, como por ejemplo abrir un regalo, esas sensaciones que son buenas, que son positivas, que son incluso, sí, placenteras. Recordar esas sensaciones, ¿no? Pasar por ahí. Sí, volver a conectar totalmente. Yo también esto lo llevo mucho a la terapia y a mi propio proceso personal, ¿no? Lo que podríamos llamar el niño interior o en un contexto más de psicología el trauma, ¿no? Eh, Cómo hacerle comprender a ese niño que ahora hay un adulto al mando que lo puede comprender y ayudar y que no hay peligro para él, que puede salir, ¿no? Que yo ahora lloro y no me da vergüenza decirlo, ¿no? A veces lloro de agradecimiento, a veces lloro porque echo de menos a mi padre y a veces río. O sea, si yo abro Natural, ¿no? si yo abro mi puerta emocional, mi cerebro emocional que está aquí en el abdomen, se, al fin, una cosa que comprendí en la escuela es que esto no lo entendía así antes mi personaje. En la vulnerabilidad está el auténtico poder, ¿no? Que mi personaje no quería entrar ahí por nada del mundo, pero realmente ahí está el cofre del tesoro que me va a desarrollar mi capacidad de juego, mi capacidad de creación, mi capacidad de De diversión. concentración. Sí, de intuición, de concentración, todas las capacidades, altas capacidades, intuición, empatía, todo. Va a Relacionarse. ser lo que me va a hacer conectar con otro ser humano desde un lugar entre iguales. O sea, es como algo invisible. O sea, y todo eso es esa parte que tú dices, ¿no? De ese niño que no he querido mirar y lo he maltratado consumiendo y yéndome con personas que me hacían daño, que esta es otra de las partes de la adicción, mi codependencia y el tema sexual, ¿no? Pero ahora no le hago daño, ahora pongo límites, ahora yo elijo con quién estoy. Y ahí el niño juega, se siente en casa. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que conectar con ese niño, con ese yo interior, lo que te va a hacer es a día de hoy que tú eres o yo soy una persona consciente de lo que hago. Lo que te va a hacer es conectar con un bienestar y con una paz espiritual que lo que te va a permitir, lo que te va a permitir yo creo es reconectar. Es reconectar con la vida, tío. Y recordar realmente de dónde vienes y todo el proceso y todo el progreso que ha habido y por dónde, o sea, y durante ese proceso todas las partes de tu vida que te han enseñado y a día de hoy eres quien eres gracias a todo eso, ¿no?
Entonces, no olvidarse de eso me hace relacionar todo lo demás y me hace ver todo lo que he avanzado, ¿no? Sí, sí, es como si tuviésemos aquí dos figuras, ¿no? La parte, el adulto y el niño, ¿no? Cuando el niño está mirando para otro lado, ahí sería la enfermedad, ¿no? Y podríamos tener otra en el medio que sería el bicho, ¿no? El superprotector. Yo te protejo y te destruyo. Claro, claro. Pero en el momento en que el niño se da la vuelta y el adulto lo mira, ahí, ahí es cuando hay una conexión totalmente con la fuente, ¿no? Y ahí, eso es la abundancia. Exacto. Eso es la abundancia, que es lo que estás viviendo tú ahora con este podcast y en tu Claro, profesión, tío, ¿no? todo ese proceso es... Sí, O sea, yo a mí quién me iba a decir que yo de repente iba a tener todo... O sea, no a tener, porque no considero que tenga absolutamente nada, eso me da igual, sino el conocimiento de que todo se ha ido poniendo en mi camino tan rápido que de repente estoy aquí hablando contigo en este cuarto episodio y ni me he enterado, ¿sabes? el director de la escuela transpersonal, que lleva 20 años dirigiendo una escuela a nivel mundial y tal, dice, cuando me preguntan qué has hecho para construir esta escuela, él responde que él no ha hecho nada, que solamente la vida se ha manifestado a través de él. Él solamente es un instrumento. Simplemente ha dejado espacio para que la vida se manifieste. Porque a fin de cuentas, a mí personalmente Dios me ha dado más vida, o sea, es decir, ha dicho, tú no te vas a morir ahora, a lo mejor me muero pasado mañana, pero tú no te vas a morir ahora porque tienes algo que hacer aquí. O no. Pero yo así lo siento. Yo siento esa conexión espiritual con Dios de decir, sí, tío, si yo ya no me he muerto, o sea, ¿qué tengo que hacer aquí, no? Y estuve buscando en mis inicios de recuperación ese porqué muy ansioso y muy impulsivamente, hasta que, bueno, pues con terapia y demás, pues conseguí bajarme y todo se presentó, tío. Todo empezó a hablar por su... O sea, hablar... empecé a caminar solo. Desapareció en mí ese sufrimiento, porque a fin de cuentas yo cuando dejé de consumir yo también estaba sufriendo. Y de repente, pues, estar solo en mi habitación no me suponía un sufrimiento. Eso desapareció. Y a partir de todas esas sensaciones de poder observar la naturaleza, que parece que parece muy hippie, ¿vale? Hablando así claro Es así, es así, es y así. conciso, Es así. pero ver los pájaros y tal y conectar y poder decir, joder, qué bien me encuentro, estoy ahora mismo en el sitio donde tengo que estar, en el momento en el que tengo que estar y estoy concentrado, ¿sabes? Y tengo fuerzas, y tengo ánimo, y tengo energía, y tengo ganas, ¿no? Sí, 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 sí. Eso es lo que yo quería transmitir, ¿no? Al principio. Se desarrolla en recuperación, se desarrolla una dimensión transpersonal que es la conciencia testigo, la separación, ¿no? Y ahí se amplifica, ¿no? Es como encontrar la sincronía y encontrar el lenguaje de Dios, por así decirlo, ¿no? Los pájaros, los árboles, el viento. No está ocurriendo porque sí, hay una conciencia que lo está moviendo. Claro, entonces, y yo formo parte de esa conciencia y puede seguir profundizando, ¿no? Y yo la siento, y siento el amor que está en él, y siento el amor que soy yo, y siento el amor de todos mis hermanos, de todas las personas que sufren. Mi madre también es una víctima. Puedo tener compasión con mi madre. ¿Cómo puedo tener compasión con mi madre si no salgo de la mente? Es imposible. Tengo que salir de la mente para tener compasión por mi madre. Tengo que conectar con esa conciencia. Y si tengo compasión con mi madre, que era el elemento clave de mi enfermedad para hacerme sufrir, puedo tener compasión con cualquier ser humano. Es que lo que te da dejar de consumir no solamente es al principio quizás lo que hablamos, un poco de sufrimiento, sino lo que te da es perspectiva. Y capaz de ver, o sea, y hacerte ver, que seas capaz de ver por encima de todo ese sufrimiento
Y eso lo único que te lo da es dejar de consumir drogas o consumir sexo o consumir lo que sea. O sea, como tú des ese estímulo al cerebro, el núcleo accumbens o sea, estás jodido. otra vez jodido, otra vez se te modifica eso, se te jode el cerebro, otra vez te transformas, otra vez te vuelves un diablo, te vuelves, en mi caso, un puñetero demonio, en tu caso supongo que también. Total. Y el bicho hasta que se va... Yo dejé de consumir hace casi 4 años y yo todavía tenía el bicho a partir del año y medio, 2, ¿eh? O sea, yo todavía sentía ese sentimiento de separación, eh, eh, no era capaz de ver la realidad como realmente era, necesitaba ayuda. O sea, lo que quiero dejar claro es que yo he tenido que necesitar ayuda. O sea, he tenido que levantar la mano, que dar ese paso y pedir ayuda, porque yo solo no podía. Y en ese transcurso de esos 2 primeros años, que yo todavía no sufría como cuando estaba consumiendo, obviamente, pero sí sufría interiormente por la enfermedad. Pero a partir de, no sé qué época fue, justo si a los 2 años, 2 años y medio, no me acuerdo bien. Pero desapareció eso, tío. Y a día de hoy veo a personas que me dicen, no, es que yo no soy capaz de estar solo en mi casa. Joder, yo es que soy capaz de estar solo donde sea, tío. Y yo vivo solo y estoy encantado. Y estoy en paz. 5 años viviendo solo. Soy capaz de apagar la tele, apagar el teléfono y estar conmigo mismo mirando por la ventana el paisaje y estar sin ningún estímulo. Ese para mí es el gran regalo. Yo Sin sufrir, tío. En los momentos de mi recuperación también intentaba sentarme a ver una película y a la media hora ya estaba mirando el móvil o me quedaba el fin de semana solo en casa o ya estaba buscando con quién quedar. Y no quiero decir que quedar con alguien sea malo o tener sexo sea malo. Quiere decir claro, desde qué lugar lo hago. Lo hago desde que estoy solo, desde que estoy aburrido, desde que no quiero estar conmigo, o lo hago porque quiero disfrutar y quiero compartir con alguien. Esa es la gran diferencia, ¿no? O sea, vivir, amar, tener sexo, comer, todo es maravilloso siempre que se haga desde un buen lugar, ¿no? Pero el gran regalo es ese, estoy súper de acuerdo. Para mí, o sea, para mí disfrutar era, pues yo qué sé, tener una guitarra de 3.000 euros o subirme a un escenario y tener 300 personas allí adorándome, ¿no? Para mí ahora la felicidad y el éxito es sentarme en un banco de un parque y apenas los pensamientos que apenas me hagan ruido, que sea como un chihuahua que está lejos, así ladrando muy lejos, y conectar con algo más profundo que hace que la felicidad sea un estado del ser, que yo no necesite nada. O sea, tener esa sensación, aunque solo sea una hora, para mí es un puto regalo. Es un puto regalo, tío. Para una persona que viene de estar viviendo en la calle y consumiendo 2 sustancias de las más jodidas que hay, tener eso es un regalo. ¿Qué le iba a decir? La solución está dentro y es espiritual. Bueno, Antonio, ¿piensas que la normalización del consumo en España desde edades muy tempranas es una de las principales causas de que nuestro país esté entre los mayores consumidores de drogas de Europa? Yo creo que, como decíamos antes, a ver, es que esto tiene muchos tentáculos y muchas formas de verlo, desde mi experiencia, claro, siempre desde mi experiencia. Como bien decía antes, creo que esto es lo que hay más arriba de los políticos no lo saben ni los políticos, empezando por ahí, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de que hay unos intereses de hipersexualización, de llevar al ser humano al extremo, incluso a quitarnos de la familia. Ya están como programándonos para que no creemos familias, o sea, es como mucho más profundo y yo creo que ahí también está de la mano de meter nuevas sustancias que vayan ligadas a todas estas cosas. Entonces yo ya me he perdido. Ahí, bueno, está el fentanilo y están otras sustancias nuevas que están saliendo. No es casualidad, o sea, todo eso lo están metiendo a posta.
¿Cómo era la pregunta? Que las personas consuman en muy temprana edad, ¿no? Sí, ¿cómo afecta esto a lo mejor a la situación española referente a la adicción que nos coloca entre uno de los países más Porque en España hay como más consumidores? liberalismo, quizás, ¿no? Más fiesta, más party, Yo más... voy por ahí, Vale, la cultura, ¿no? vale. Eh, Hombre, yo creo que es que esto, lo que me viene es que tiene un contexto cultural, ¿no? Yo, por ejemplo, viajé a Ámsterdam y yo fui a un festival de música y las ambulancias no estaban quietas. No había personas con sobredosis. Y hay muchas drogas legalizadas. No quiero decir que legalizar las drogas La solución. sea la solución. Quiero decir que yo creo que la conciencia, la educación emocional en los colegios, hablar abiertamente de las drogas, qué uso se le dan, porque claro, el fentanilo también viene de los médicos, la ketamina viene de los médicos, los opiáceos vienen de los médicos, pero cortarla, meterla en el mercado y hacer De esto un hacer negocio. un propaganda y negocio, eso ya sale de todo lo que sea saludable y todo lo que sea conciencia. Entonces, yo no creo que sea tanto el problema de las sustancias, que también puede ser, es lo que me viene, sino más tema de, de, de que haya una educación saludable, honesta y transparente desde el minuto uno en cada individuo que nace y que sepa que esas sustancias están ahí, qué uso se le deben de dar, qué profesionales deben usarlas y con toda esa información luego que elijan lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Porque un poco con lo que nos has estado contando, yo creo yo interpreto que a fin de cuentas, yo personalmente lo que opino a Luismi es distinto en ese aspecto de que la legalización, yo sé que no lo dices en plan como que legalizar las drogas sea una solución. No voy por ahí, no voy por ahí. No. Ya, vas por la educación sana. Sí. De que esta sustancia es esta sustancia, de que esta sustancia si se adultera con otra sustancia que quiere meter el gobierno, por ejemplo, que es el caso del fentanilo, para causar esa adicción por 100 que es el efecto del fentanilo en comparación con la heroína, enganchar así a la gente de esa manera como que es sucio, ¿no? O sea, lo que tú quieres más decir es que seamos más transparentes, que las sustancias existen, que las sustancias, si las usas, que tengan una medida, ¿no? Pero con el tema de la adicción, ¿hasta qué punto? O sea, yo personalmente a mí no se me ocurriría experimentar, por ejemplo, con ketamina ni nada por el estilo, porque ya he experimentado varias veces. A mí tampoco. Pero sí que es cierto de que hay estudios a día de hoy que dicen que la ketamina, pues no estoy muy informado, pero como que es terapéutica en varios trastornos a lo mejor de la persona, igual que el éxtasis. Yo tampoco lo haría, a eso me refería. Evidentemente que esa consciencia, ¿no? Una persona que tiene rasgos de adicción y esto se nace con ello, hipersensibilidad, no saber gestionarse emocionalmente, vacío, soledad profunda, etcétera, y de un sistema de familias, o sea, de creencias heredadas. Evidentemente, una persona que tiene todos estos rasgos y encima ya ha tocado el alcohol o algunas drogas y ya se da cuenta de que se emborracha desde el primer día, evidentemente esa persona tiene que tener la información suficiente como para saber que no puede consumir, porque no puede consumir, yo no puedo consumir, tú tampoco puedes consumir. Pero hay el 80%, el 70% de la sociedad sí puede consumir. Entonces, que tengan una visión clara de lo que es el consumo. El consumo es fiesta, rock and roll y estar 3 días sin dormir. No. O sea, en un contexto terapéutico, con una buena información y sabiendo para qué es cada sustancia, yo creo que eso... O sea, no podemos convertir a las personas en robots ni en esclavos. Las personas son libres. Entonces, yo... estoy de acuerdo también. Yo estoy hay una línea muy delgada, ¿verdad? Claro, yo estoy a favor de que haya una información auténtica, real y coherente para que las personas, si eligen hacerlo de una manera terapéutica o no, por lo menos que sepan cuáles van a ser las consecuencias. Es un poco lo que yo quería transmitir. Sí, yo también voy por ahí, sinceramente, porque efectivamente los patrones de conducta de un adicto son X
y se puede ver. Yo a día de hoy paso tiempo a lo mejor con un niño de 7 8 años o lo que sea, porque sea mi primo, por ejemplo, y me doy cuenta de los patrones de conducta que tiene, cómo habla, cómo se comunica, cómo se relaciona con las otras personas y tal, y puedo llegar a pensar, no a nivel psiquiátrico ni súper profesional y tal, pero puedo llegar a intuir que esa persona, si consume, va a tener el problema. Igual me confundo, pero quiero decir, ¿qué ciencia puede acreditar eso? ¿Y cómo se puede gestionar? Porque ahí podría residir la cura, ¿no? El anteponerte a consumir. Sí, Porque la droga va a estar ahí, ¿no? yo creo que la cura, jugando a ser un poco Dios, insisto, la solución está dentro y yo debo de ser un ejemplo de la sociedad. Eso es como yo lo veo. Sí, yo Pero también. jugando un poco a ser Dios, la solución sería en las escuelas, en el sistema. O sea, que se implementase el mindfulness, que se implementase la gestión emocional, que se desarrollase más la parte derecha del cerebro, la parte creativa, la parte intuitiva, que se diese, y ya hay escuelas privadas que están haciendo todo esto, ¿no? Entonces, si un niño, en vez de educarlo para ser una especie de ordenador informático que se adapte al sistema, que es un poco lo que pasa en la educación, lo dejan desarrollarse como un ser humano que siente y que es creativo y que tiene habilidades espirituales, la cosa cambiaría bastante desde mi punto de vista. Yo creo que las elecciones serían más sensatas, más de sano juicio, ¿no? Yo creo que sería un poco ahí el tema. La toma de decisiones a través del sano juicio, ¿no? No de la locura. Porque de la otra manera, ¿no? Que en la que yo creo que educan a los chicos en la escuela es la competición. Exacto. La dualidad. La dualidad. Siempre más, ahí sale el perfeccionismo, ahí sale la sobreexigencia, la autoexigencia. Y a fin de cuentas el sistema de alerta. Sí, que vas como pollo sin cabeza luego a nivel emocional. Y al final, aunque no... Disculpa. No, sí. Al final, aunque no seas adicto, como hablábamos antes también con el equipo, desarrollas una personalidad adictiva. ¿Quién no vive así? Vas al metro, parece una imagen apocalíptica. Estos metros que no tienen puertas, tú vas al metro y el 95% de las personas están así. Pero no solamente están así, están rígidos, con la mandíbula forzada y escribiendo a una velocidad, o sea, están en consumo. O sea, no están entretenidos, están en actitud de consumo. Y esto está ocurriendo. A día de hoy, ¿tú crees que dentro de 15 años el tema de las pantallas va a ser un problemón? Yo creo que ya lo es. Ya lo es, pero... Pero va a ser más, ¿no? Claro, o sea, dentro de... Porque como somos así los seres humanos, o sea, quiero decir, por ejemplo, ahora sale... O sea, hace 5 años salió el fentanilo y ahora de repente es cuando vemos las consecuencias terribles que tiene, ¿no? O sea, la tecnología ahora está en su auge a tope, ¿no? Sí, el tema pues de las pantallas es preocupante. Yo creo que se va a ver la reacción de todo esto dentro de 10, 12, 15 años. A mí me da miedito, ¿eh? Yo estoy ahí indagando también en podcast con lo de la inteligencia artificial y las redes. Y es que yo, tal como lo veo, la nueva HINA son los móviles. O sea, las pantallas, bueno, en general, ¿no? Es como una nueva Matrix o una nueva realidad virtual. Las personas están ahí buscando el corazoncito, buscando la aprobación. Esto lo dice mucho el Vilaseca, ¿no? Sí. Estamos en una sociedad que no sabemos estar solos, estamos siempre buscando fuera. Aprobación externa. Y vale, no se van al poblado, pero es otra clase de consumo igual. Pero están en consumo total. O sea, yo los veo, están súper rígidos, súper alertas, da un poco de miedo, ¿eh? Incluso hasta, ya no solamente la expresión corporal, sino simplemente la comunicación. Sí, también, sí. Agresiva. Sí, ¿no? Sí. Les dices algo y... En supervivencia, claro. En carencia, al final identificarse con el ego, que el ego tiene una parte saludable, ¿no? Pero identificarse con el ego cuando está consumiendo dopamina a niveles altos y tal,
es un sistema de carencia y de supervivencia, siempre distorsionando una situación de riesgo en el futuro, en el pasado, tal. Y están ahí, o sea, están en la ilusión de la Matrix, tal como yo lo veo. Estoy de acuerdo, muy de acuerdo, la verdad. Bueno, y respecto un poco a tu experiencia laboral con el tema de las terapias y todo el tema transpersonal que me parece muy interesante, ¿tú crees que, bajo tu punto de vista, cuáles son los obstáculos más comunes que enfrentan las personas durante su proceso de recuperación? En tu experiencia, obviamente, siempre hablamos de experiencia propia. Vale, lo primero es reconocer que tengo un problema y luego pedir ayuda. A mí me llevó 36 años eso. Ya lo habéis oído. 36 años, porque claro, yo sabía que... Pero yo controlo. Y el yo controlo, o sea, es como que hay una parte de mí, esto es algo que me gustó profundizar, ¿no? Para mí la adicción es como dividirme en dos partes, es como traicionarme a mí mismo. Hay una parte que quiere jugar a la oscuridad y le parece seductor y al principio puede tener algo de divertido, aunque nunca es divertido, siempre es destructivo, es jugar con Satanás. Y luego hay otra parte de ti que quiere tener una pareja, quiere tener un trabajo, quiere tocar la guitarra en mi caso, quiere ser creativo, quiere crecer, ¿no? Entonces, cuanto más le haga caso a esa parte destructiva, yo voy perdiendo parte de mi esencia, ¿no? Voy perdiendo... Y entonces me divido en dos partes. La parte que me domina, que está traicionando a la parte que está hablando ahora, la parte saludable, ¿no? Entonces, ¿cómo era la pregunta, perdona? Sí, no, está bien, o sea, ¿qué obstáculos más comunes se enfrentan las personas durante su recuperación? Pues el yin y el yang, ¿no? Ese obstáculo de pues saber, o sea, ¿conecto con la parte positiva mía o conecto con esa parte a lo mejor seductora de que a lo mejor obtengo un beneficio rápido o a lo mejor una buena sensación rápida, pero aunque luego sea destructiva y tal, ¿no? O sea, es muy buena la reflexión. Me gusta. Sí, creo que va guay la reflexión en el sentido de que para mí lo más difícil fue el duelo. O sea, la adicción es destructiva, pero la adicción a la vez me hizo sobrevivir a situaciones en las cuales no podía. O sea, la locura con mi madre, la muerte de mi hermana, la muerte de mi padre, muchas circunstancias que si yo no hubiese tenido esa medicina, que no recomiendo a nadie, pero que tuve que usar en su momento para sobrevivir, ¿no? Entonces... ese duelo. Claro, ese duelo, ahí está, que me había perdido un poco. Comprender que yo no voy a volver a utilizar esa medicina autoimpuesta por mí, ese duelo, rendirme y pedir ayuda y comprender que ya no va a formar parte de mí y que ahora tengo que confiar en algo que me dicen, pero que aún no tengo muy claro. Y que no se sabe si va a funcionar. Claro, me voy a terrenos desconocidos, me voy a meterme en un desierto que nunca... O sea, ese paso es complicado. Ese paso, cuidado, es pedir ayuda, rendirse y tomar conciencia de enfermedad. Esa primera fase, da igual la adicción que sea, personas, sexo, sustancias. Ese paso es súper complejo. Hay personas que vienen a mis consultas y hasta que no llevan 3 o 4 meses viéndolas todas las semanas no me dicen realmente lo que les está pasando. No estoy hablando con ellos, estoy hablando con esa protección. Estoy hablando con su bicho. El bicho me está contando cosas y yo me estoy dando cuenta y digo, bueno, vale, a ver cuándo... A ver cuándo se da cuenta, ¿no? A ver cuándo me dice la verdad, ¿no? Claro, y a ver cuándo se da cuenta de que lo que está hablando no es real, ¿no? Y que está hablando, pues, el bicho. Claro. Está hablando esa dualidad, ¿no? Es que el bicho tiene mucho que decir. Bueno, pues vamos terminando este podcast tan interesante con Antonio Linares, una gran persona y especialista. Queríamos preguntarte tanto yo, el que te está entrevistando, como nuestra audiencia. Si pudieras decir solamente una cosa a alguien que está escuchando este podcast,
y que se siente atrapado y que no puede dar este paso, ¿qué le dirías? Que deje de luchar, que existe una solución, que esta vida es una búsqueda para una libertad interna, para una libertad, o sea, que mereces a la persona, si me dirijo a la persona, mereces la vida es para ti, la vida te está buscando. Si estás viendo este podcast es porque la vida es mucho más hermosa y mucho más profunda y mucho más amorosa que ese infierno que es como comer pizza de €1 y compararlo con caviar y langosta de la buena. O sea, lo que yo estoy viviendo ahora mismo es comer caviar y langosta todos los días, y no solamente la como todos los días a nivel espiritual y a nivel emocional, sino que siempre va a más y siempre está en evolución constante. Merece la pena cruzar la línea y la solución existe. Pues ya habéis oído que la solución existe y aquí tenéis dos personas que a día de hoy están limpias y con un propósito muy bonito, que es ayudaros si estáis en esos procesos, ¿no? ¿Y mensaje a las familias? Mensaje a las familias. Yo ahora tengo la suerte de estar trabajando con 3 madres y me están ayudando mucho a mí también, porque yo a sanar también mi relación con mi mamá, porque veo a mi mamá en ellas. Y lo que le digo a los familiares es que la enfermedad es familiar y que no se puede hacer nada por la persona que está consumiendo. O sea, aceptar esto es clave, ¿no? No se puede salvar a la persona. Hay que dejar que la persona toque fondo, encuentre su propio compromiso. La propia persona tiene su propia espiritualidad, tiene su propio camino. Comprender esto y poner límites saludables, en el sentido de que si hay que separarse de él, hay que separarse de él. Si hay que echarlo de casa, hay que echarlo de casa. Qué duro, ¿eh? Es duro, es duro, ¿eh? es duro, es duro. Las personas tardan meses en comprenderlo, a veces no lo comprenden, claro, nunca, ¿no? Natural también, ¿no? La enfermedad de los padres con la persona que está en consumo se llama coadicción. Es una forma de codependencia, ¿no? Mi adicción es mi propio hijo que tiene la enfermedad de la adicción desarrollada. Eso quiere decir que su bicho enciende mi bicho. Entonces, si yo tengo la sustancia cerca, mi propia enfermedad va a estar activada. Entonces, hay que comprender cómo el mecanismo y los funcionamientos de la enfermedad. No porque no quiera a mi hijo, precisamente por todo lo contrario. Cuanto más me enfoque en mí y ponga límites saludables desde el amor, mi hijo tendrá la oportunidad de encontrar esa chispa que va a ser la que yo encontré cuando estaba en la calle y cogí el teléfono y llamé a un psicólogo amigo mío, llamé a un médico amigo mío, me metí en un centro y ahora estoy aquí sentado hablando. ¿Por qué ocurrió eso? Porque mi madre me echó de casa. Si no me echase de casa mi madre, a lo mejor estaría muerto. Muy, muy duro es llegar a esas conclusiones y llegar a ese entendimiento por parte sobre todo de las familias. Tú y yo lo comprendemos perfectamente, porque a mí mis padres también me tuvieron que dejar ir desde muy jovencito y tuve que experimentarlo en mis propias carnes, ¿no? El retorcerme de sufrimiento hasta tener que coger el teléfono y pedir ayuda de verdad, ¿no? Es así, pero aquí estamos, así que os animamos a que esto no os pase, por favor, que no os pase, intentar adelantaros siempre un poco a esta circunstancia, aunque penséis que el consumo lo tenéis controlado. Bueno, Antonio, creo que tenías un anuncio que contarnos con talleres a los que te dedicas y demás. Cuéntanos un poquito. Sí, pues tengo 3 talleres ahora mismo, uno el 22 de febrero, 22 de marzo, 24 de mayo. Atentos. Vale, 22 de febrero es la relación que tengo ahora con el tema musical. Bueno, es un proyecto que se llama Yoga Tribal, lo hacemos yo y mi compañera, mi pareja, mi compañera de vida. Ella es maestra de yoga, yo soy terapeuta, como ya sabéis.
y desarrollamos un viaje interior de 3 horas donde desarrollamos todas las artes y todas las herramientas que nos han ayudado a nosotros a sanar, como puede ser la danza, hacemos danza tribal, hacemos yoga, hacemos sound healing, baño de sonido, que está demostrado ya, el trabajo de mindfulness con el sonido y cómo regenera y cómo sana esto, ¿no? Dinámicas de canto, meditación, todo esto con sonido, con música en directo. Es una guía entre la música en directo y la nuestra, ¿no? Como facilitadores, como instrumentos, de 3 horas, donde habrá un inicio, una intención y un círculo final de transformación, todo con contenido terapéutico. Entonces os invito a esta experiencia porque es una experiencia donde os podéis divertir y a la vez podéis comenzar a comprender esas partes internas de las que hemos hablado aquí, ¿no? Tanto si eres adicto como si no eres adicto. Puede ser una experiencia bonita y transformadora, ¿no? Luego, el 22 de marzo, en Espacio Ronda, vamos a hablar de la dependencia emocional, de lo que es el amor genuino, de lo que es la codependencia, de cómo tu propio amor hacia ti mismo hace que se manifieste una nueva realidad en tu vida. Todo este tipo de ingredientes. Es un taller también de 3 horas muy interesante porque para mí el origen de cualquier adicción son las relaciones, ¿no? Y luego el 24 de mayo es un taller ya de adicciones. Se llama Comprende el sentido de la adicción y por lo que hemos hablado hoy en el podcast creo que ya tenéis claro por dónde van a ir los tiros del taller. Muy bien. Muy interesante, ya sabéis las fechas, su Instagram, lo voy a dejar por aquí para que os pongáis en contacto con él personalmente si estáis interesados en acudir, más que recomendable. Así que ha sido, Antonio, un verdadero honor tenerte aquí. Tu historia y tu dedicación son un recordatorio de que la transformación es posible y de que siempre hay esperanza. Un mensaje muy interesante el tuyo. Y vosotros, los que estáis al otro lado de las cámaras, chicos y chicas, gracias por acompañarnos. Recordar, el primer paso para salir adelante siempre empieza pidiendo ayuda y levantando la mano. Escucharnos en el próximo podcast de Adicción Cero, en el que, daremos también otro giro a la adicción, porque como bien hemos estado expresando en este podcast, no solamente hay adicción a las sustancias, a las personas, hay muchos estímulos que hay que tratar y que no nos vamos a dejar en el tintero. Así que nada, familia, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Antonio. Muchas gracias, Luis. Y un placer. A todos, gracias. A todos también.